Nuestro Señor nos manda a conocerlo y obedecerlo para vida eterna. A partir de este instante inicia su programa de estudio bíblico, Solo Biblia, para el conocimiento y entendimiento de nuestro Señor Jesucristo. Buenas tardes, buenas noches, amados oyentes, amigos y hermanos. Solo Biblia, nuevamente, para escudriñar la palabra de Dios, hermanos, estamos presentes acá. Buenas tardes, buenas noches, Elvirita, Luciana, Ángelo, hermano Ángelo, hermanita Eni nos acompaña también, hermanita Tatiana, María del Rosario, María Wunder, y nuestro hermano Marco, que seguramente se incorporará a cualquier momento. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas tardes, hermanito Luis, y buenas noches también a todos nuestros hermanos, hermanita Tatiana, hermanito Ángelo, bueno, esperando a nuestro hermanito Marco, a todos los oyentes, hermanos, amigos, a todos los que nos siguen por la radio. Un gusto, una bendición volver a estar con ustedes por la misericordia de Dios, poder seguir compartiendo su preciosa palabra. Bienvenidos al programa, hermanitos. Hermanita Tatiana, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes y buenas noches, amados hermanos, amigos, oyentes y a todos los que nos están siguiendo por esta emisora 106.30, Radio Compañera. Como es de costumbre, dar gracias siempre a nuestro Señor, que es el que nos permite realizar este programa, Solo Biblia. Nuestro Padre utiliza nuestras vidas como instrumento para poder llegar a su palabra. Buenas noches y buenas tardes, hermano Ángelo. Hola, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos, un placer y un gozo estar con ustedes nuevamente por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Quiero agradecer a los hermanos que nos sintonían en la radio compañera para estudiar un episodio más de la cual vamos a poder aprender un poco más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está mi hermana María Gunder? Buenas noches, hermanitos. Es un gusto estar aquí hoy oyéndolos con la palabra del Espíritu Santo, que sea Él que nos ilumine esta noche. Muchas gracias, hermanitos. Hermanos, amados, quiero decirles también que estamos muy felices, muy contentos con nuestros hermanos que se comunican y preguntan, y estamos ya en plena comunión durante la semana, hermanos. Decirles también que el WhatsApp para que se comunique es el 705-19-888, y bueno, les repito, hermanos, es el 705-19-888. Pueden mandar sus consultas, y bueno, comunicarse con nosotros para así alegrarnos juntos en esta familia cristiana. Hermanitos, adelante. Así es, hermano Luis, avisarte que está nuestra hermana Eni. Quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Eni. Buenas noches, buenas tardes, querida hermana Eni. Buenas tardes, buenas noches, hermano Ángelo, hermano Luis, todos los hermanos que están acompañándonos. Aquí estamos escuchando para edificarnos y aprender un poco más de la palabra de nuestro Señor a través de ustedes, hermanos, y pedirles que al Señor, al Espíritu Santo, que les dé mucha sabiduría para que lleguen a todos aquellos que en estas épocas todos necesitamos de nuestro amado Señor, porque ya Él nos ha salvado y ya estamos libres. Pero bendito sea Dios que todavía estamos en los tiempos de la sobreabundante gracia. Muchas gracias, hermanitos. Paz de Dios, hermanita. Bien, hermanos, le pediría a la hermanita Tatiana si puede mandar saludos a algunos de los hermanos que se han comunicado, que están siempre en la sintonía.
¿verdad? Yo comenzaría quizás saludando a Susana Susi Urquidi, ¿verdad? María también Urquidi, y bueno, nuestro hermano también Marcelo, que también se ha comunicado con nosotros. Y bueno, paz de Dios, hermanos. Hermanita Tatiana, adelante. Claro que sí, hermanito. Vamos a saludar a todos los que nos están siguiendo. La hermanita Luciana Alfonso, Marcelo Cortés, Tito, Johnny, Ebre Padilla, Marta, Gilka, Humberto Vargas, Javier, Juan Ramón, Marco Núñez, Eni y a su hijito Daniel y a toda su familia, Rosminda, Elena, Richard, Max, Nelson, Milka, Sandra, María del Rosario de Montes de Oca, Irma, María Wunder, Lourdes Ortiz, Mónica Murguía, Wilder Rodríguez, Paula Murguía, Henry Vargas, Sandra, Carmen, Roxana, Juan Ramón y Adelaide. Muy bien, hermanita. También indicarles que nuestro hermano Eber Padilla siempre nos da los consejos, ¿no? Para ir mejorando. Todo aporte, hermanos, es muy bueno. Gracias, hermanitos, por todos sus aportes y sus consejos, amados hermanos. Bueno, antes de comenzar, hermanita Elvira, que hoy vamos a seguir seguramente con el tema de perfeccionamiento y santificación, tenemos algo muy hermoso, ¿no? Nuestra hermana María del Rosario, ya de Montes de Oca, que quiere alabar. Y bueno, y nosotros queremos que nos goce también con su alabanza, adorar con el corazón a nuestro Señor. Y nos va a deleitar, ¿no? Con una alabanza a nuestro Señor. Hermanita María del Rosario, ¿está ahí? Sí, hermanito Luis, ¿me escucha? Sí, adelante, hermanita, por favor, con su adoración al Señor con el Está corazón. bien, es el Salmo 145, hermanito. Adelante, hermanita. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Amén. Amén, hermanita, muchas gracias. Quiero leerles, hermanos, Juan 4:23, un reflejo de lo que acabamos de escuchar. Dice así: nuestro Señor Jesucristo habla y dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gracias, hermanita María del Rosario, por ese corazón que adora a nuestro Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Bien, hermanita. Hermana Elvira, ¿qué tenemos entonces? Ya podemos comenzar ahora con el perfeccionamiento y la santificación. Adelante. Muchas gracias, hermanito. Sí, habíamos iniciado el anterior sábado con este estudio del perfeccionamiento
Y habíamos visto que podríamos también escuchar algunas veces que se lo llame santificación, y aunque no es precisamente el término más correcto, sino que lo correcto sería decir perfeccionamiento, porque en realidad nosotros ya somos santos, pero también algunas veces pues se usa, ¿no?, esta palabra santificación. Aclarar que no estamos hablando de la salvación, ¿verdad? No, porque la salvación no se pierde, ya somos salvos por gracia, por medio de fe, y tampoco estamos tratando de mejorar o de aumentar algo a la salvación que ya nos ha sido dada por misericordia, por gracia del Señor, ¿verdad? Sino que estamos hablando de el perfeccionamiento, y tocaría exclusivamente, podemos decirlo así, a la Iglesia de Cristo, a los nacidos de nuevo, ¿verdad? Que ya hemos sido justificados, como decíamos antes, santificados y todo esto. Entonces, para recordar un poquito, habíamos visto justamente la justificación en la cruz, ¿no? Y estábamos analizando un poquito, hemos analizado esta palabra en griego, que es dikaiosfendes, que lo que nos dice en realidad es que Dios nos ha declarado justos, ¿no? No es únicamente que hemos sido justificados, sino que Dios como juez nos ha declarado justos al haber hecho ya Jesús este sacrificio en la cruz, al haber sido ajusticiado en realidad en lugar nuestro. No, ahí se ha llevado a cabo un juicio, y en este juicio nuestro maravilloso y todopoderoso Dios como juez nos ha declarado justos, ¿no? Estábamos ya analizando los versículos en Filipenses en capítulo 2, los versículos 12 y 13, donde nos hablaban y nos dice la palabra de Dios. Nos había leído la hermanita Tati, ¿no?, que en la palabra nos decía que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, pero hemos visto el siguiente versículo, ¿no?, que también nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Entonces, creo que podríamos, no sé, hermanito, ¿qué te parece volver a explicar bien esta parte para que quede bien claro? No, porque ya vamos a entrar después a hacer un análisis un poquito más profundo de cómo es que o qué exactamente tendríamos nosotros que hacer, lo que nos toca, digamos, en la responsabilidad, se puede decir que tenemos, y por qué Dios nos pide o nos manda, ¿no?, ciertas cosas que vamos a ir revisando en los versículos posteriores. Sí, me parece bien, hermanita, porque así ya retomamos y seguimos con este maravilloso tema, ¿verdad? Porque recordemos que esa es la pregunta de muchas personas. Bueno, esto va exclusivamente a los nacidos de nuevo, ¿verdad? Ya creemos, ya somos santos, nos nace ese algo que no sabemos discernir aún. Es como un bebé que ha nacido, ¿verdad? Por eso es nacer de nuevo. ¿Eh? Y tenemos esas ganas de vivir, pero de vivir en Cristo. Entonces, ¿y ahora qué hago? Entonces, para no entrar en ese peligroso camino religioso, ¿verdad?, de la religión evangélica, por si acaso religión, o cualquier otra religión, ¿ya? Entonces tenemos que ir en la palabra de Dios con mansedumbre, ¿verdad? Ubicarnos y ver realmente qué es lo que quiere decir nuestro Señor, qué tenemos que hacer. No nos olvidemos que encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas, en la voluntad de Dios, ese es el todo del hombre, ¿no? Según la última parte de Eclesiastés, el todo del hombre es eso, ¿no? Igual nuestro Señor Jesucristo dijo que el conocerte a ti, esa es la vida eterna. Por lo tanto, hermanos,
el que no encuentra el propósito del Señor en su palabra, bueno, vive un despropósito, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahora. Adelante, hermanita. Hermano Adelante. Luis, bueno, gracias. Quería hacer recuerdo del anterior episodio, programa que tuvimos sobre la lectura de Filipenses 2, versículo 12, que la letra menciona la palabra y nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando hacemos referencia a esto, queridos hermanos, al mencionar ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, como decía nuestra hermana Elvira en su ocasión, da a entender de una manera equivocada. Equivocada digo porque debemos ver si es que la salvación se pierde como tal. Si nos manda ocupaos pues en vuestra salvación con temor y temblor, ¿qué significa esto? Para esto debemos ocuparnos en nuestra salvación para no perderla. O si hoy día me desocupo de mi salvación, ¿la pierdo? Y si mañana vuelvo a ocuparme de mi salvación, como queriendo retomar la salvación, ¿la recupero? Y si dentro de una hora me vuelvo a desocupar de mi salvación, ¿la pierdo totalmente? Y si luego de 3 meses más tardar me vuelvo a ocupar de mi salvación, ¿la vuelvo a recuperar la salvación? Entonces, queridos hermanos, es una interrogante que ha sido mal interpretada, ciertamente. Si esto fuera así, entonces ya que la salvación depende de lo que yo me ocupe o me desocupe en mi salvación, de lo que yo haga o deje de hacer, entonces la salvación depende de mí y no de Dios. Estaría contradiciendo pues la Biblia, ya que la Biblia dice que la salvación viene de Jehová y no del hombre, exactamente como mencionó nuestra hermana Elvira. Si podemos dar lectura al versículo siguiente, es decir, Filipenses 2, versículo 13, vamos a dar razón de que la salvación no se pierde, sino que tanto el querer como el hacer nos es dirigido por Dios. No sé si Tati nos puede ayudar con la lectura del siguiente versículo, por favor. Hermana Tatiana. Claro que sí, hermanito. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Muchas gracias. Si esto fuera así, entonces la salvación por gracia no se menciona en la Biblia. Se convierte en un mito. ¿Será así, hermana Elvira? Obviamente que no. Adelante para seguir con el tema y el contexto de esta lectura, querida hermana Elvira. Hermano Ángelo, quisiera aportar un poquito, me parece interesante lo que mencionaste. Es decir, si me ocupo en mi salvación, estoy en el cielo, ¿verdad? Porque estoy salvo. Y si me desocupo, estoy en el infierno, ¿verdad? Me voy al infierno. Si la siguiente semana me vuelvo a ocupar de nuevo, me voy al cielo, ¿verdad? Estoy en el cielo ya. Y si de aquí 2 meses me desocupo, ya estoy en el infierno. Entonces estaría del infierno al cielo, del infierno al cielo, del cielo al infierno, ¿verdad? Por si me ocupo o no me ocupo. Eso es lo que he tratado de entender. Y como tú dices, hermano, ese es un despropósito de nuevo, ¿no? Exactamente, hermano Luis. Nuestro Señor es un Dios de orden, un Dios de propósito. Y bueno, entonces, lo primero para empezar a analizar qué viene después de la salvación, teníamos que haber aclarado esto. Porque ahora lo que vamos a analizar, hermanos, para no distraernos, es qué viene después de la salvación, ¿verdad? ¿Qué viene después de la justificación en la cruz, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Esa palabra debemos, vamos a profundizarla, ¿verdad? Para tratar de entender y dar una respuesta a esto justamente. La salvación, hermanos, no es nuestra. O sea, no podemos perder algo que no es nuestro. La salvación viene de Dios. Entonces, ahora veremos qué viene después de eso. Adelante, hermanito. Así es, hermanitos, hermanito Ángelo, hermanito Luis.
No, muy importante poder aclarar y entender bien. Precisamente vamos a entrar a analizar detalladamente todos estos aspectos que acaban de mencionar, no, para no caer en doctrinas de obras, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos, podemos leer y en Apocalipsis, como ejemplo, el lenguaje que se usa, ¿no? Persevera y te daré la corona de la vida, ¿no? Si perseveras hasta el fin. O Malaquías, digamos, trae todos los diezmos al alfolí y verán que habrá bendición, que habrá abundancia. O sea, son versículos sacados fuera de contexto, ¿no? Versículos, y la palabra de Dios nos dice la misma Biblia que no es de interpretación privada. Entonces, este es el peligro, como decían hermanitos, de caer en doctrinas erradas, en doctrinas de obras que no tienen nada que ver con lo que estamos, con lo que el Señor quiere para nosotros. No, nosotros ya somos salvos, valga la redundancia, hermanos, no, que no se trata de nuestra salvación, no se trata de conservarla o perderla, y no se trata tampoco de mejorarla o aumentar algo a una obra completa que ya ha hecho nuestro Señor Jesús en la cruz. No, entonces justamente vamos a entrar a analizar en detalle, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos, qué es lo que viene después de la salvación? Vamos a ver para esto, hermanitos, ¿no? Lo siguiente, vamos a hacer una explicación breve de lo que es la gramática. Sabemos, hermanos, que todos los idiomas, todos los lenguajes han sido creados por Dios, no solamente el hebreo y el griego, sino todos. Y asimismo la gramática de cada idioma. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, a veces por hacer una lectura muy rápida, pasamos por alto algunas cosas que deberíamos detenernos a analizar. Y para eso vamos a explicar brevemente algunos aspectos gramaticales que nos van a ayudar a entender, en este caso específicamente del cual estamos hablando, acerca de qué es lo que tenemos que hacer. Primero leemos en en Filipenses, el capítulo 2, el que nos ha hablado el hermanito Ángelo, cuando dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, pero inmediatamente sigue este versículo 13, donde tenemos este conector que dice, ¿por qué? O sea, ocupaos en vuestra salvación, porque ahí hace la conexión, ¿no? El siguiente versículo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, vamos a ver qué modos verbales se están usando en este versículo, y pasa lo mismo en todos los lugares donde Dios nos manda, como en este caso, a hacer algo, como acá que dice, ocupaos en vuestra salvación, y vamos a empezar a entender bien. Primero, la palabra de Dios, sí, es un libro, la Biblia es un libro inductivo, no es deductivo. Eso es muy importante tener en cuenta. Y en este caso que estamos analizando en particular, vamos a encontrar dos modos verbales, el imperativo y el indicativo. Para entender esto fácilmente, lo vamos a hacer con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Del modo indicativo primero, donde está la oración, yo estoy limpiando mi casa, por ejemplo, ¿no? El sujeto soy yo y estoy limpiando mi casa, modo indicativo y en presente, yo estoy limpiando mi casa. Seguimos en el indicativo y vamos a ver el pretérito, yo voy a limpiar mi casa, una acción futura, ¿verdad? Y en el mismo modo indicativo, yo limpié mi casa, es decir, algo que ya hice, una acción pasada. Y luego tenemos el modo imperativo, ¿no? Donde yo podría decirle, no sé, a cualquiera de los hermanitos, hermanito, limpia mi casa, como una orden
en modo imperativo. Entonces, tomando en cuenta estos dos modos que vamos a usar acá, indicativo e imperativo, sí, vamos a analizar estos dos versículos en Filipenses. Ok. Dios nos pide, o en la palabra de Dios el Señor nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Modo imperativo, es como una orden. Pero nos pide esto, ¿por qué? ¿Sí? Porque, dice, ahí está, Dios es el que en vosotros, Él produce el querer y Él produce el hacer por su buena voluntad, y aquí encontramos el modo indicativo, donde tenemos al sujeto que es Dios, que Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad en nosotros. Entonces, ¿qué nos está diciendo, hermanos? ¿No? Que nos pide que nos ocupemos, pero porque Él ya ha producido algo en nosotros para que podamos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Vamos a ir a los siguientes versículos y después vamos a volver aquí, ¿no? Para seguir explicando y para poder entender bien esto que estamos diciendo. Vamos a pasar a leer Levítico, capítulo 11, versículo 45. Por favor, hermanita Tatianita. Levítico 11:45 nos dice la palabra: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Muy bien. Aquí, hermanitos, podemos ver, estamos leyendo Levítico en el Antiguo Pacto, ¿no? Y en la palabra nos dice, porque soy Jehová, y les dice, Él está hablando a su pueblo, y les dice, seréis santos, ¿no? Y les está hablando, no les está dando una orden, no les está diciendo sean o son, sino les dice seréis. ¿Y por qué, hermanito Luis, les hablará de esta manera? ¿Por qué les dice seréis? Algo que va a ser en el futuro. Bueno, estamos hablando de Isaías, perdón. Levítico 11, donde dice, porque yo soy Jehová, Perdón. que seréis santos. Muy bien, hermanito. Dice, seréis santos porque yo soy santo. Futuro, ¿verdad? Entonces nos ubicamos primero en el momento en que está hablando Yahvé, ¿no? ¿A quiénes? Está hablando a los israelitas, ¿verdad? Al pueblo de Israel, a la iglesia de Israel. Eso es importante que empecemos a hablar ya con palabras para que nos vayamos diferenciando. Iglesia de Israel. Porque hoy en día escuchamos la palabra iglesia y rápidamente nosotros pensamos que somos simplemente nosotros. Y no es así, ¿no? La iglesia de Israel ya estaba, por si acaso, antes de la cruz, la iglesia de Israel, ¿ya? Pero el momento en que el Señor Jesucristo habló con Pedro y le dijo, Pedro, sobre esta roca, sobre lo que en este instante está pasando, sobre esa fe que recibiste del cielo, porque mi Padre fue quien te comunicó que soy el Hijo de Dios, sobre esto edificaré la iglesia, dijo, mi iglesia, ¿no? Y futuro, edificaré mi iglesia. Por lo tanto, la iglesia de Cristo sí comienza en Pentecostés, sí después de la cruz, pero la iglesia israelita ha estado desde antes de la cruz en la ley, ¿verdad? Desde Moisés. Bien, por lo tanto, haciendo esa aclaración, hermanos, nos posicionamos imaginariamente en ese tiempo, ¿no? Yahvé, así, el nombre Yahvé está hablando. A los israelitas les dice, yo soy Yahvé, ¿verdad? Seréis santos. ¿Cuándo tendrán el potencial de ser santos?
cuando sean santificados después de la cruz por el maravilloso Espíritu Santo que descendió en Pentecostés y que bautiza a las personas que escogidas, ¿verdad? Y a las que creen, ¿no? Y en ese instante ya son santos. Por eso vemos en las epístolas, en todas las epístolas de Pablo, que es el apóstol de los gentiles, van a ver a los santos, a los santos, a los santos. No dice al Papa, perdón, con todo respeto, pero no dice así, ni dice al cardenal, no, dice a los santos, si leen las epístolas, ¿ya? Entonces, por eso dice acá en Levítico, seréis santos, porque yo soy santo. Adelante, hermanito. Amén, hermanito, muchas gracias. Y vamos a explicar también luego por qué estamos viendo esto y por qué vamos a analizar la diferencia entre lo que nos acabas de explicar, hermanito Luis, y el siguiente versículo que nos va a leer la hermanita Tati en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Hermanita, por favor. Claro que sí, hermanita. Primero de Pedro 1:15 nos dice la palabra. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Muchas gracias, hermanita Tati. Entonces, hermanos, vemos acá una diferencia entre el versículo anterior que nos ha explicado el hermanito Luis, donde Yahvé, el Señor, le dice a la iglesia de Israel, seréis santos, ¿no? Y nos ha explicado de que ellos iban a tener este potencial de ser santos después de la cruz, una vez que la obra haya sido consumada y a través del Espíritu Santo que descendió en Pentecostés. A diferencia de ese versículo en Levítico, vemos este otro en Primera de Pedro, que ya es esto después de la cruz y después de Pentecostés, cuando la iglesia de Cristo ya había nacido, y habla justamente a la iglesia de Cristo y le dice, sed también santos en toda vuestra manera de vivir. Y ya lo vemos como en el caso de Filipenses, cuando dice ocupaos de vuestra salvación, vemos acá ese modo imperativo donde les dice sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y por qué se usa y por qué les pide acá y les ordena sed santos? ¿No? Hermanito Ángelo, no sé si nos podrías aclarar esta partecita. ¿Por qué es que a la iglesia de Cristo les dice, les ordena sed santos? Hermanita, hermano Ángelo, no, si me permite, antes quiero hacer un paréntesis antes de pasar, ¿no? Un paréntesis porque seguramente habrá algún hermano, nosotros estamos tocando el tema de la salvación, ¿verdad? En la cruz, pero que seguramente debe decir, no están profundizando, pero para algún hermano que ya entiende esto, quiero aclarar, ¿no? Evidentemente la salvación, ¿ya? Inquiere no solamente la justificación, ¿verdad? Sino podemos llamarla la salvación como un conjunto que está compuesto de justificación, ¿ya? El perfeccionamiento, lo que estamos en este momento viendo, y la glorificación. Los tres aspectos ya están hechos en Cristo, ¿verdad? Pero en nuestro tiempo humano estamos nosotros en la etapa del perfeccionamiento, ¿no? Y llegaremos, ya sea si nos vamos ahora porque el Señor nos llama, o si el Señor viene antes, nos glorificará. Y esos tres aspectos inquieren lo que es la salvación. ¿Ya? Eso para aclarar número 1. Número 2, hermanita, este punto más quería aclarar, porque tocaste un tema de que la Biblia no es un libro deductivo, ¿verdad? Sino es un libro inductivo. Bueno, en realidad son varios libros, pero le vemos a la Biblia como tal, el compendio total de la palabra de Dios, ¿no? Es un libro inductivo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre inductivo y deductivo? Bueno, en un ejemplo clarito para no entrar a etimologías y demás, vamos a tratar de explicar, ¿ya?
Ejemplo, si hay un accidente de tránsito, ¿ya? Hay un accidente de tránsito, entonces yo soy periodista y tengo dos opciones. Tengo una de no estoy presente en el accidente, no voy, sino pregunto a alguien y le digo, ¿cómo ha sido? Y esa persona me dirá, mira, estaba pasando un coche, el rojo se metió por ahí y bueno, tuvo la culpa el amarillo, ¿ya? Y hay dos muertos. ¿Viste a los muertos? Le pregunto y me dicen, no, pero me dijeron que hay dos muertos, etc. Entonces, voy a deducir, por eso es deductivo, voy a deducir y voy a hacer mi informe, ¿ya? Y si puedo voy a llegar más allá y seguir indagando, pero voy a deducir y voy a hacer un informe deductivo. Y vale aclarar que hay algunas traducciones, no sé si vale el término traducciones, pero sí son algunas Biblias en español y también en otros idiomas que están hechas en una traducción deductiva, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo sería ahora en ese ejemplo la inducción? ¿No? Yo sigo siendo el periodista, me entero que ha habido el accidente en tránsito y voy para allá. Y ya no voy a deducir, sino voy a ver lo que ha pasado. Voy a ver al auto rojo, voy a ver el auto amarillo, ¿no? Voy a ver, voy a sacar fotos, es más. Y si voy a indagar, pues voy a indagar a las personas que están ahí, ¿no? Para hacer las fuentes primarias. Por lo tanto, ese va a ser el informe inductivo que yo voy a dar. Ahí pueden ver, hermanos, que son dos cosas completamente diferentes. Por lo tanto, en las traducciones bíblicas tenemos que analizar nosotros para escoger una Biblia para leer, que tiene que ser una traducción inductiva. Solo ese paréntesis, hermanita. Adelante, hermano Ángelo. Hermano, perfecto. Me motiva lo que comentaste, hermano Luis, hablando del perfeccionamiento, y este perfeccionamiento me lleva a hacer una cita bíblica en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que la voy a leer. Estando persuadido de esto, dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿cierto? Ahora, ¿se refiere la buena obra de la salvación? ¿Sí o no? Bueno, diremos definitivamente que no, porque la salvación, queridos hermanos, la salvación eterna no se puede perfeccionar. La salvación se obtiene de una sola vez y para siempre. Y no es algo que se perfeccione, porque no es hoy día soy más salvo que ayer, mañana voy a ser mucho más salvo que antes de ayer y pasado mañana voy a ser doblemente salvo. La Biblia declara que somos salvos por gracia de Dios. Y no dice que hoy soy salvo y mañana soy salvo, doblemente salvo. No es así. No entendamos mal la palabra de Dios. Partiendo de ahí, podemos decir que la buena obra no se refiere, hermanos, a la salvación por gracia. La buena obra que comenzó se refiere a la etapa que viene como que consecuencia de la salvación, que es la santificación, de la que hacía mención nuestro hermano Luis y nuestra hermana Elvira. Por consiguiente, la santificación, acuérdense, es una consecuencia, evidencia y fruto que has recibido de la salvación. Si es que no estás creciendo en santificación, si no te vas perfeccionando, digamos así, es evidente que no eres salvo. Por eso decimos que la santificación, queridos hermanos, es una consecuencia evidente del fruto que has recibido ser salvo. ¿Qué nos dice? Pablo está persuadiendo esto y convenciendo completamente
que aquellas personas que se convierten a Cristo después que una persona recibe el Espíritu Santo, entiéndanme bien, una persona que recibe el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios empezará la buena obra de santificación hasta que Jesucristo venga. Eso nos dice la cita bíblica de Filipenses 1, versículo 6. Cuando dice la buena obra, la perfeccionará hasta el día que venga Jesucristo. Es evidente que es así, queridos hermanos, y podemos constatar esto de la siguiente manera. El crecer en santificación no significa vivir una vida mortalmente buena delante de los hombres. Porque si vamos a ser santificados por la presencia constante de Dios, del Espíritu Santo, no es que tengamos buenas relaciones con las personas. O sea, las personas no nos van a dar el visto bueno de la santificación, no nos van a ser guías. El que es guía exacto y pendiente es el Espíritu Santo. Por eso la hermana Elvira hizo mención en Filipenses 2, capítulo 13, que el querer y el hacer proviene del Espíritu Santo. Gracias, hermana Elvira. No sé, hermano Luis, si hay algún complemento o proseguimos con lo que está dirigido por la hermana Elvira también. Adelante, adelante, está bien, hermano. Adelante, sigamos. Aló. Adelante, hermana Elvira. Está. Hola, hola. Hermanitos, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí, ya, gracias. Se estaba con algunos problemitas del audio. Bueno, continuemos entonces y estábamos viendo este versículo en Primera de Pedro, capítulo 15, donde nos dice la palabra sed santos. No, y como estamos, nos estaban explicando, tanto tú, hermanito Luis, como el hermanito Ángelo, no, acá lo que nos dice, si nos da esta orden, sed santos, es porque ya hemos sido santificados primero y hay una acción previa, podemos leer en el versículo del Señor que nos dice, así como el que los ha llamado es santo, no, entonces ustedes también sean santos. Entonces vemos que siempre, hermanitos, siempre que el Señor nos pide algo, no es porque ya nos ha dado la capacidad de poderlo hacer. Vemos que ya hemos recibido algo del Señor y es por eso que Él nos está pidiendo, como en este caso, sed santos, está usando ese imperativo que vamos a seguir analizando. Muy bien. A ver, en realidad, aquí en Pedro, ¿no? Les está diciendo, practiquen lo que ya tienen, porque ya son santos, ¿verdad? Entonces ya somos santos, entonces ahora practiquen lo que ya tienen. Ya el Señor los ha santificado, el que los ha llamado es santo, entonces ahora ustedes también sean santos. Vamos a volver a este versículo en Filipenses. Estábamos viéndolo al inicio en Filipenses 2, ¿verdad? Y en el versículo 12 que nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y es importante, hermanitos, también aclarar a qué se refiere cuando nos dice con temor y temblor. Porque podría parecer, ¿no?, que se está refiriendo, recuerdo en una reunión anterior, el hermanito Marco nos decía, podría parecer que se está refiriendo a un terror, a un miedo que nos hace temblar de miedo, pero no es así, no es a eso a lo que se está refiriendo cuando dice con temor y temblor, porque además también tenemos el siguiente versículo, ¿no? El versículo 13. Entonces, este temor del que habla
en la palabra, es un temor reverente hacia Dios. No, es decir, que nosotros tenemos que hacer esto, ocuparnos en humilde reverencia a Dios, porque hermanos, estamos hablando de Dios, el Dios Todopoderoso, nuestro Creador, ¿no? Ese juez maravilloso que nos ha declarado justos. Estamos hablando del creador del universo, no solamente nuestro creador, sino de todo lo que existe, lo que ha existido y lo que va a existir. Entonces, cuando decimos temor y temblor, estamos hablando de esa reverencia que tenemos hacia Dios y no de un miedo, ¿verdad? Bueno, a ver, continuemos entonces. Hermanita, este tema del temor y temblor es importante, ¿ya? Profundizar un poquito, ¿no? Por ejemplo, en Salmos 2.11 dice así, ¿no? Por favor, hermanita Tati, si nos puede leer mientras Salmos, ya, 2.11, Salmo 2, versículo 11. Mientras busca, yo puedo ir explicando un poquito la frase esta. Temor y temblor, que es importante, ¿no? Esta frase, si vemos en la Biblia, hermanos, se usa 7 veces, ¿ya? En las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento, ¿no? Como en el Nuevo Pacto, ¿ya? Siempre se va a referir, hermanos, a la actitud con que el hombre, como decía nuestra hermana Elvira, se debe acercar a Dios en absoluto respeto, ¿no? Hermanos, la palabra temor, por si acaso, procede de la raíz hebrea yirá, que se traduce, por supuesto, en los salmos, que nos va a leer seguramente, como reverencia, hermanos, ¿ya? No es ese temor que nosotros podemos sentir como terror, etcétera, decía el hermano Marco, ¿verdad? Sino como reverencia a su majestuosidad, a nuestro Creador, al Dios que no alcanza a conocer nuestra mente finita. A eso se refiere. Hermanita, ¿será que ya tiene el Salmo? No me avisa, por favor. Sí, hermanito, ya lo tenemos. Adelante, por favor. Salmos 2.11 nos dice la palabra: servid a Yahvé con temor y regocijaos con temblor. Ok, entonces vemos bien, servid con temor y alegraos con temblor. Entonces eso se refiere más o menos a lo que acabamos de leer, y temor decíamos que es reverencia, ¿ya? Reverencia, hermanos. Eso solamente, hermanita. Adelante. Muchas gracias, hermanito. Sí, es importantísimo, ¿no, hermanitos? Tener claras todas estas cosas, porque este versículo muchas veces es usado, como decíamos antes, o mal interpretado fuera de contexto, y si lo tomamos solo al versículo, y más con estas palabras que tenemos acá de temor y temblor, si no las entendemos bien y no sabemos de qué está hablando, entonces bien podría causar esta confusión, ¿no? De que si no se ocupan en su salvación, o sea, podrían perderla, porque es lo único que podría causar ese terror, ese miedo, ¿verdad? Ajá. Pero no es eso lo que nos está diciendo en la palabra. Así mismo, hermanita, por ejemplo, recordemos que el apóstol Pablo, ¿no?, le servía a Dios no con la solvencia de quien conoce todo de Dios o quien sabe todo, sino siempre con ese temor reverente, debido a ¿qué? A la majestuosidad de Dios, y reconociendo lo pecaminoso o la pecaminosidad del hombre, ¿verdad? ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué? Porque debemos evitar la irreverencia ante el Creador. No nos olvidemos que en Apocalipsis dice los irreverentes. Y en ese contexto, quizás aprovecho para decir, hermanos, bueno, cuando éramos todavía ignorantes, no en el sentido despectivo, sino en la ignorancia de la palabra, inclusive nos reíamos de chistes que hacían donde con irreverencia, ¿no?, ponían usaban inclusive a Dios y a su, para hacer los chistes, y nosotros, hermano, tenemos que tener cuidado con esa
y reverencia, ¿no? Porque de toda palabra ociosa que diga nuestra boca, daremos cuenta al Señor, al Todopoderoso Dios. Recordemos que los escribas, para escribir la palabra, el tetragrama, Yahvé, cuando tenían que transcribir, por eso eran escribas, dejaban de escribir, oraban, se lavaban las manos, agarraban nuevamente la tinta y recién podían escribir letra por letra, ¿no? Esa reverencia ante nuestro majestuoso Dios. Adelante, hermano. Hermano Luis, una consulta. Generalmente he escuchado. Obviamente la reverencia la tengo muy en clara, gracias por la explicación, pero mayormente en nuestro medio, en nuestro entorno, escuchamos mencionar papito, Jesús, Diosito, términos diminutivos, al decir papito Dios, Diosito. ¿Eso es falta de reverencia a Dios? ¿Qué considera, hermano Luis? Bueno, recordemos, hermano amado, que, ejemplo, Abba Padre, ¿no? Significa, Abba Padre, cuando nuestro Señor Jesús oró al Padre, ¿verdad? Es como decir papito, ¿no? Es decir, con ese cariño. Entonces, yo creo que más está no en la forma, sino en el corazón, digamos, ¿no? En el corazón de las personas. Pero sí, hermano, y vale el término, vale la pregunta, mi querido Ángelo, para aclarar. Ejemplo, yo no puedo decir el de arriba, ¿no? Inclusive por un poco de sentido común, porque la tierra es redonda. De arriba, ¿dónde es? Si nosotros estamos de cabeza, porque el mundo es redondo, arriba, ¿dónde es? ¿Abajo o dónde? ¿No? Hasta por un sentido común, pero más por irreverencia, no podemos decir el de arriba. Y he escuchado muchas veces decir eso, ¿no? Y ahí sí entraría esto. Pero si lo hacemos con ese amor, ¿verdad? Mi querido Padre, como es Abba Padre, ¿no? Papito mío, esa entrañable, como decía, como nuestra hermana Charito, por ejemplo, oraba hace rato con ese corazón de adoración, ¿verdad? De adoración. Evidentemente, hermanito, Dios no es Diosito, ¿no? En todo caso sería Dios majestuoso y todopoderoso, ¿no? Pero va nuevamente más al sentido de adoración, de ese corazón de adoración que tenemos a nuestro Señor. Eso sería, hermano. Amén, hermanito. Muchas gracias, hermanito Luis. Entonces, hermanos, una vez que vemos y ya estamos aclarando todos estos puntos que son tan importantes para poder ver realmente qué es lo que nos pide o qué es lo que tenemos que hacer, qué viene después de nuestra salvación, que como hemos visto no se la puede perder, no se la puede mejorar, ¿verdad? Y hablando de esta reverencia a nuestro Dios, este temor reverente y esto tan importante que es el no sacar versículos fuera de contexto. No podemos tomar un versículo solo y tratar de darle y de hacer, muchas veces hacen incluso hasta una doctrina o darle una interpretación errónea, porque debemos tomar en cuenta el contexto cercano, el contexto remoto. Y en realidad, del Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros vamos a ir viendo cómo se va hilando, podríamos decir, la palabra de Dios y nos muestra las verdades que contiene, ¿no? Quisiera que leamos, por favor, este mismo versículo de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, en la BTX, ¿no? La Biblia textual, cuarta edición. No sé si lo tienes a mano, hermanita Tati, o lo leo yo. Lo tenemos. Por favor, hermanita. Filipenses 2:13. Nos dice la palabra, porque Dios,
según su designio, es el que está energizando en vosotros, no solo el querer, sino también el energizado hacer. Amén, hermanita, muchas gracias. Hermanita, quiero saludar a nuestra hermanita, perdón la interrupción, nuestra hermanita Irma Kenayata, que también nos acompaña, esta vez con, bueno, acá en el programa. Muy buenas noches, hermanita Irma, paz de Dios, hermanita. Amén, hermanito. Bueno, ¿por qué hemos leído esta versión, ¿no? Que es la BTX, la Biblia textual, donde, como nos ha leído la hermanita Tati, dice, según su designio es el que está energizando, acá en la versión anterior que habíamos leído, dice, produce en vosotros el querer como el hacer, pero acá nos dice, está energizando, según su designio, está energizando en vosotros, no solo el querer, sino también el energizado hacer. Y esta palabra, hermanos, energizado, es muy importante por lo siguiente. Es el mismo nuestro Señor, a través del Espíritu Santo, sí, que actúa de una manera sobrenatural, energizando en sus hijos, en nosotros, porque estamos hablando en este tema que está dirigido específicamente a la Iglesia de Cristo, a los nacidos de nuevo, ya lo habíamos aclarado, ¿verdad? Entonces, dice, produce, está energizando en ustedes el querer y el energizado a hacer por su buena voluntad. Entonces, acá, hermanitos, se refiere a esa actuación sobrenatural, ¿sí?, de Dios en sus hijos, en los creyentes. Es una actuación, una energía que nos da el Señor, y cuando viene de Dios, no nos habla en la palabra en un sentido positivo, porque también vamos a encontrar, hermanos, algunos versículos donde también, sí, el príncipe de la potestad del aire, Satanás, energiza, pero de una manera negativa, ¿sí? ¿Y a quiénes energiza? A esos hombres que están esclavizados a él. Eso lo vamos a ver y vamos a leer en versículos siguientes para entenderlo bien. Pero, ¿por qué no se hace la traducción correcta en algunas versiones? Que si bien cuando nos dice producen ustedes el querer y el hacer, es entendible, pero acá se pierde, hermanitos, mucho, porque vemos que quién está realmente dándonos esa energía, que nos está energizando con su poder de una manera positiva a nosotros, sus hijos, a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia de Cristo. Entonces, continuamos y vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 17. Antes de leer esto, aclarar también, hermanitos, que no hay un término medio, ¿no? No es que podemos andar con un pie en el camino de Dios y con otro pie en el mundo, por decirlo de esa manera. O sea, en la palabra de Dios, el mismo Señor Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí, ¿no? Y o estamos siendo energizados por Dios, o estamos siendo energizados por Satanás. O estamos con Dios o estamos en contra de Él. No hay un término medio, ¿verdad? Entonces, esto hay que tener bien claro, hermanos, ¿no? Y vamos a continuar con nuestro estudio. Por otra parte, hermanita, por otra parte también es importante aclarar que no hay dos traducciones, o sea, acabamos de leer en la Biblia textual, cuarta edición, y decía de esta palabra, energizar, ¿verdad? Así es. Ya, y vemos en la Biblia comercial, que es la más comercial ahora, que es la Reina Valera, ¿no? 60, que está mal traducido.
Así es, hermano. Mal traducido. Y si está mal traducido, hermanos, pues hay que decir que está mal traducido. Porque si nos vamos, hermanos, a Filipenses 2:13, ya está la palabra ahí, energón, ¿ya? Que viene del Strong, por si acaso, para todos que quieran comprobar, porque de eso se trata, tenemos que ser bereanos, hermanos. No podemos decir que está energizando si en la palabra de Dios no está energizando, no dice así. Pero si dice así, pues hay que decirlo, ¿verdad? Hay que decir. Entonces la traducción de esta Biblia textual ya está correcta, y podemos ver que el Strong 1754, ya, que está traducido que quiere decir energón, es el griego, ya, ¿no? Es energizar, hermanos, ya, energizar. Bien, energón. Adelante, hermanito. Muchas gracias, hermanito. Ok, ahora sí, leamos por favor Romanos capítulo 4, versículo 17. Sí, hermanita, Romanos 4:17 nos dice la palabra. Como está escrito, te he puesto padre de muchas naciones delante de Dios, de quien creyó que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como que son. Amén, hermanita, gracias. Gracias. Entonces, vemos aquí, hermanos, cómo nos dice, bueno, el apóstol Pablo está hablando a los romanos y dice que es Dios, sí, Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Sí? Es decir, podemos ver nuestro maravilloso Dios, ¿verdad? Él, ¿por qué llama las cosas que no son como si fuesen? ¿Por qué nos dice a nosotros que ya estamos sentados en los lugares celestiales? ¿Por qué nos ve el Señor ya perfeccionados? ¿Por qué somos santos, ya justificados? ¿Por qué nos dice en su palabra que nosotros ya hemos resucitado juntamente con Cristo? Habéis sido resucitados, nos dice. Sin embargo, nosotros nos vemos todavía acá, yo estoy aquí, estoy en mi casa o estoy haciendo o grabando el programa o todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Leeremos y vamos a continuar con este análisis. Leeremos, hermanita, por favor, Isaías 46, 10 y 11. Isaías 46, 10, 11 nos dice que desde el principio anunció el fin y desde antiguo cosas que no estaban hechas, que digo, mi designio se cumplirá y hará todo mi deseo, que del oriente llamó al buitre, de una tierra lejana al hombre de mi propósito. Yo hablé, eso haré que suceda, lo que me he propuesto, eso haré. Amén. Bueno, hermanitos, entonces, podemos ver, ¿será posible que nosotros tengamos esa capacidad de ver las cosas y de entender todas las cosas como las entiende el Señor? Para entender estos versículos, acá que nos dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, en Isaías que nos dice lo que aún no era, lo que aún no era hecho, Él lo hizo y que hará todo lo que quiera. Yo hablé, lo haré venir, lo he pensado y también lo haré, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos, hermanos, que como seres humanos limitados, con una mente finita, un entendimiento también finito, no podemos llegar a comprender la mente infinita de Dios. Es como si fuéramos un pequeño gusanito, ¿verdad? Que está caminando ahí en la tierra y se choca con una piedrita. Esto siempre nos pone como ejemplo el hermanito Luis, y se choca, y ahí se le acabó el mundo al gusanito, no puede avanzar más y se queda ahí. Pero, por ejemplo, un águila, ¿verdad? Que está volando y ve todo el panorama desde arriba, no solamente ve la piedrita, sino que ve todo ese paisaje, los pastos, árboles, agua y demás. Es una visión, tiene una visión totalmente diferente. Entonces, es de la misma manera
como ve el Señor. La visión de Dios es totalmente diferente. Los caminos del Señor son mucho más altos que los nuestros y sus pensamientos también. Por eso nos dice, ¿quién los puede comprender? Tenemos que entender, hermanos, que este nuestro maravilloso Dios infinito y todopoderoso no está sujeto a esta dimensión en la que vivimos nosotros de este tiempo. Él es atemporal. Él está fuera del tiempo como lo conocemos nosotros. Entonces, Dios lo puede ver todo y lo sabe todo porque no está viviendo lo que nosotros, si bien nosotros todavía no nos vemos sentados en los lugares celestiales, pero ya estamos, sin embargo, nosotros todavía tenemos que pasar por este proceso que justamente ahorita estamos analizando, ¿no? Este perfeccionamiento y en el tiempo del Señor vamos a llegar hasta cierto lugar y después probablemente el Señor nos llame a su presencia y ahí terminar de perfeccionarnos, o tal vez vamos a estar todavía hasta la venida del Señor y entonces vamos a ser transformados en el arrebatamiento y luego vamos a ya vivir el estar sentados en los lugares celestiales, pero eso es para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros estamos sujetos a este tiempo en el que vivimos, pero Dios no. Y por eso Él preconoce todo, lo sabe todo y lo ve todo, así todo el panorama completo, podríamos decir, no sé si vale el término. No, entonces este Dios atemporal es el mismo que nos está diciendo acá, llama las cosas que no son como si fuesen, que anunció lo por venir desde el principio, ¿sí? Lo que aún no era hecho, ¿no? Y Él hace todo lo que quiere. Él habla y hablé, dice, y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Leamos, por favor, Efesios capítulo 1, versículo 11, hermanita Tatianita. Efesios 1:11 nos dice la palabra. En él también fuimos escogidos como su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén, muchas gracias, ¿no? Entonces vemos, hermanitos, una vez más, el que está energizando todas las cosas, es lo que hemos explicado, lo que nos ha explicado muy claramente el hermanito Luis, ese energizar, ¿no? Está energizando todas las cosas y nos dice según el designio de su voluntad. Cuando el hombre ejercita su voluntad, ¿sí? Solamente está consciente de su libertad de acción en realidad, ¿no? Y las circunstancias son las que determinan nuestro proceder cuando nosotros estamos ejerciendo nuestra voluntad, ¿no? Y dependiendo de la circunstancia, o hacemos esto o hacemos lo otro. Pero hermanos, Dios es el que crea las circunstancias. Entonces es algo totalmente diferente. En ese ejercicio de nuestra propia voluntad, solo podemos estar conscientes, ¿sí?, de nuestra libertad de acción y que está además determinada una vez más por las circunstancias. A diferencia que Dios es el que crea las circunstancias. No sé, hermanito Ángelo, ¿qué nos puede aportar? ¿Qué opina de todo este análisis que estamos haciendo? Está bien, hermana, adelante. Las circunstancias determinan la voluntad del Señor, dependiendo si nosotros hacemos la voluntad de Dios, si nos comprometemos a estar en el reposo de Dios. Estas circunstancias, hermana Elvira, ¿nos podría explicar un poco más en relación a los tiempos de prueba en el que pasamos? Claro que sí, hermanito. Me explico un poquito mejor, tal vez no me dejé entender bien. El cristiano, el creyente, el que aceptó vivir en Cristo, vive un tiempo a veces de tribulaciones, de pruebas. Entonces, estas pruebas, ¿cómo se representan en nuestro vivir
en cuanto a nuestra relación con Dios. Tal vez aquello, hermana Elvira, por favor. Claro que sí, hermanito Ángelo. Bueno, el Señor Jesús, cuando aún estaba en la tierra, Él les dijo a sus apóstoles, ¿no? En el mundo tenéis aflicción. En el mundo van a tener aflicción, van a haber circunstancias adversas, van a haber tiempos difíciles, ¿no? Y vamos a pasar por todas estas cosas porque son las cosas de este mundo. Pero dice, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces vemos, hermanito, que si bien se van a presentar todas estas circunstancias, pero sin embargo, nosotros lo podemos todo en el que nos fortalece, quien nos da la fortaleza, quien nos da la guía para seguir adelante y sobre todo el saber que en Él tenemos un futuro y una esperanza porque este mundo es pasajero, el mundo y todas las cosas que hay en Él, ¿verdad? Y un día va a dejar de ser, va a dejar de existir. Pero nosotros como hijos de Dios, nacidos de nuevo y a quienes se nos ha dado por gracia la vida eterna, sabemos que la verdadera vida no viene después, en realidad, de que este mundo haya pasado o después de que algunos de nosotros, mientras estamos todavía aquí en este tiempo, vayamos a la presencia de Dios. Y es ahí donde empieza para nosotros, hermano, la verdadera vida y todas esas maravillosas promesas que tenemos en Cristo, ¿verdad? Y pues somos ciudadanos del cielo, ¿no? Nosotros no somos de este mundo. Cuando está intercediendo el Señor Jesús por los apóstoles en ese tiempo y por nosotros también, Él le dice al Padre, no te pido que los quites del mundo, no, sino, y que bueno, y también le dice que a nosotros, bueno, a ellos los han aborrecido porque no son del mundo, como Él tampoco era de este mundo. Entonces, nosotros sabemos y entendemos que no somos de acá, que nuestra vida y todo, y nuestra esperanza y nuestro futuro no están acá, que estas circunstancias y dificultades que se presentan a lo largo de nuestra vida son pasajeras, ¿no? Como lo dijo el apóstol Pablo también, dice esta pequeña tribulación momentánea, ¿no? Incluso viendo esta pandemia que estamos pasando, tenemos que saber que es una pequeña tribulación momentánea. Y no porque las cosas se vayan a solucionar en esta tierra, sino porque para nosotros va a llegar un momento en que todo esto va a pasar y vamos a estar disfrutando la eternidad en la presencia de Dios. Amén, amén. Qué cosa más maravillosa, hermana Elvira. Precisamente a lo que usted hacía mención encontramos en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, que la palabra nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, que podemos pasar tribulaciones, pero estas tribulaciones las llama el apóstol Pablo como tribulaciones leves, momentáneas, pasajeras. Son pasajeras en tanto y en cuanto lo que va a venir para adelante va a ser la gloria de permanecer con Cristo Jesús en la eternidad. Evidentemente podemos pasar por tribulaciones, por penas, por tristezas, por angustias, por miedos, pero no nos tenemos que hacer vencer por el miedo, porque también el miedo, dice la palabra de Dios y dice la Biblia, el miedo trae consecuencia, inseguridad, y la inseguridad no es otra cosa que una falta de fe. Debemos fortalecernos en Dios, en su palabra, leer constantemente la Biblia, regocijarnos cada vez que vayamos aprendiendo de ella. Y ese aprender no tiene que ser con exaltación y vanagloria personal, tiene que ser con humildad, con
con corazón abierto, manso, sublime a lo que uno está aprendiendo. Y si es que yo aprendo más, digamos, de mi hermano que me orienta en algunas cosas y en algunos acontecimientos, entender que ese mi hermano que me está enseñando no es nada más que un instrumento elegido por Dios para que yo pueda conocer la sabiduría divina hecha en la palabra de la Biblia. Gracias, hermana Elvira, precisamente eso estaba buscando, este pasaje que nos enseña muy bien y que habla de la tribulación momentánea dirigida en el libro de Corintios capítulo 2, en segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17. Muchas gracias, señora Elvira. Hermano Luis, no esté adelante. Si estamos en tiempo, estamos muy bien, usted ordenará. Sí, hermanito, estamos ya, a 10 minutos, ¿no? De terminar, pero es tan interesante el tema, hermanos, ¿no? Lo que nos está mostrando la palabra de Dios. A mí se me viene a la cabeza y digo, qué maravilloso es nuestro Dios, porque si recordamos lo que vimos del imperativo y el indicativo, ¿verdad? Esos modos verbales, vemos que nuestro Señor solo nos pide lo que nos dio antes, ¿verdad? No podíamos cumplir la ley y el Señor nos mandó a su Hijo que vino y cumplió perfectamente la ley. No podíamos salir de la esclavitud en la que estábamos por el príncipe de este mundo, ¿no? Y vino el Señor y clavó los decretos que nos eran contrarios, clavándolos en la cruz, ¿verdad? No podíamos pagar nuestra deuda, ¿ah? Y vino el Señor, mandó a su Hijo, ¿para qué? Para pagar con su sangre la deuda impagable por nosotros. No podíamos caminar en santidad y el Señor Jesucristo se santificó por nosotros. Vio que no podíamos entender la voluntad y nos mandó su palabra de Dios con todo el poder. Vio que nosotros, por nosotros mismos no podíamos creer y nos dio, por gracia sois salvos. El Señor nos dio todo lo que necesitamos. Alabado sea Él, hermanos. Hermano Luis, exactamente lo que usted, perdón que le corte, disculpen hermanos, exactamente lo que habla el hermano Luis está hablando de la justificación, hizo justicia, ¿no es cierto? Pero hermano Luis, quisiera, no sé, el tiempo es muy corto, ¿qué podemos hablar luego? Tal vez no ahora, sino en la próxima emisión, aquello que habla en Filipenses capítulo 1, versículo 11, referente a los llenos de los frutos de justicia. Muy aparte, es un tema también bonito, referido al proceso de perfeccionamiento que va a la santidad. Es un tema muy apasionante y yo creo que será para la próxima ocasión también, hermano Luis. Claro que sí. Bueno, en realidad estamos en eso, ¿verdad? Estamos justamente viendo este proceso de perfeccionamiento, que como unos niños recién nacidos, y algunos ya con 5 años, otros con 10, vamos de la mano, ¿no? Del maravilloso Espíritu Santo que nos va perfeccionando día a día y vamos creciendo de gloria en gloria para llegar según el designio de Dios y según su voluntad, por habernos escogido antes de la fundación del mundo a la glorificación a su lado y así estar juntos con todos por siempre con Él por la eternidad. Alabado sea nuestro Dios. Bien, hermanos, amados amigos, siempre recordarles mis saludos a los hermanos Eber Padilla, Juan Ramón, Marcelo, Susana, nuestro hermano Wilder también, que espero muy pronto pueda incorporarse acá a nuestro panel.
Bien, hermanitos, por favor, comencemos con nuestras conclusiones, ¿no? Y la despedida. También nuestra hermanita María Wunder, que está con nosotros también ahora, quisiera que por favor nos diga cómo está, qué le ha parecido, qué conclusión tiene, hermanita. Hermanos amados, ha estado maravilloso el estudio. De verdad podemos ver que es el mismo Espíritu Santo que nos va transformando una vez que ya somos justificados, o sea, creemos en la obra, creemos que Jesús ha pagado por todos nuestros pecados. Entonces, ahí mismo ya el Señor nos va transformando y, como dicen los hermanitos, nos va llevando de gloria en gloria, que nosotros no tenemos que hacer nada más que creer en esa obra y Él mismo se va a encargar de transformarnos, de perfeccionarnos. Ha estado muy lindo el estudio. Mediante Dios, el siguiente sábado seguirán deleitándonos con este maravilloso estudio. Muchas gracias, hermanos. Bien, hermanita Elvira. Hermanitos, sí. Bueno, como siempre, ¿no? De muchísima bendición. Es hermoso ver cómo nuestro Señor actúa, obra y nos va enseñando y nos edificamos mutuamente, hermanitos. No va a ser hasta la próxima, Dios mediante, hasta el próximo sábado, donde vamos a seguir estudiando y vamos a seguir haciendo este análisis para ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer y entender bien, hermanitos, para que no hayan confusiones, ¿no? Vamos a ver también este regalo incondicional, cómo es que nos da un regalo incondicional y cómo es que después nos pide que hagamos y qué es lo que nos pide que hagamos. No, va a ser, hermanitos, Dios mediante, que nos volvamos a encontrar el próximo sábado. Buenas noches, un saludo. También quiero aprovechar de mandar un saludo grande, mucho cariño, mucha fortaleza y paz de Dios a nuestros hermanitos del Jiré que nos oyen sábado a sábado. Gracias, hermanos. Hermanita, también recordarles que pueden comunicarse como lo están haciendo, ¿verdad? Para la gloria de Dios siempre, para conocernos en familia, preguntas, aportes también, hermanos, ¿no? Los hermanos que nos escuchan, siempre con la palabra de Dios. Pueden comunicarse al 705-19-888, repetirles, hermanos, al 705-19-888 y también a cualquiera de los celulares de nuestros hermanos del panel que nos están escuchando. Hermanita Tatiana, también quizás su conclusión, por favor, su despedida y también los saludos a nuestros hermanos, claro que son bastantes, pero los que podamos y los que nos mandan los mensajes, hermanita. Claro que sí, hermanito, como siempre ha sido una bendición. Por gracia y la misericordia terminamos un programa más. Hermanos, amigos y oyentes, fue un tiempo de bendición y aprendizaje, porque nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y solo el Espíritu Santo nos llena de sabiduría, ¿no? Y nos edifica. Así poder también nos ayuda a transmitir solo la verdad de la palabra, porque la gloria y la honra es para nuestro amado Señor Jesucristo. Si Dios quiere, estaremos en un próximo programa. Y mandar saludos también a todos los hermanitos que nos siguen, a la hermanita Sandra, Carmen, Roxana, Juan Ramón, Adlén, Marcelo Cortés, Diana Alfonso, Tito, Johnny, Ever Padilla, Marta, Gilka, Humberto Vargas, Javier, Juan Ramón, Marco Núñez, Eni, su hijito Daniel y toda su familia, Rosminda, Elena, Richard, Max, Nelson, Milka, Sandra, María del Rosario de Montes de Oca, Irma Kenagata, María Wunder, Lourdes Ortiz, Mónica Murguía, Wilder Rodríguez, Paula Murguía y Henry Vargas. Gracias, hermanita. Hermanita Irma también está con nosotros, nuestra hermanita Irma. Tal vez algún saludo, hermanita Irma, que quiera hacer. ¿Algún hermano? Amén, hermanos.
Muchas bendiciones y estuvo muy buena la palabra del Señor y seguir adelante, ¿no, hermanito? En el estudio. Amén, hermanita. Bien, hermano Ángelo, adelante, por favor. Hola, hermano, muy agradecido, complacido con el día de hoy, porque pues, todo sea para gloria de Dios. Nunca terminamos de aprender de la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios único y verdadero. Gracias por el día de hoy, gracias a nuestros oyentes que nos siguen fielmente sábado a sábado en este horario en la radio compañera. Decirle muchas gracias a la hermana Elvira, al hermano Luis, a la hermana María Wander, a la hermana que nos deleitó en un inicio, a la hermana Charito que nos deleitó en un inicio con el cántico de un salmo. Muy gratificante este día. Gracias a Dios por todo esto. Y hermano Luis, hermana Elvira, será hasta la próxima. Así es, hermano querido, hermanos. Yo quisiera pedirle a nuestra hermanita que hoy nos ha acompañado, nuestra hermana María del Rosario, si es que podría deleitarnos con una canción, con esa adoración maravillosa de su corazón. Claro, hermanito, con todo gusto, hermanito. Entonces, hermanos, conmigo, hasta el próximo sábado, Dios mediante, la paz del Señor que esté con todos vosotros, hermanos, y les dejo para que nos deleitemos con la adoración de nuestra hermana María del Rosario. Adelante, hermanita. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Sea que muramos o que vivamos, santo es el Señor, santo es el Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Amén, hermanito. Amén, hermanita. Gracias, amigos, hermanita. hermanos, y hasta el próximo sábado, Dios mediante, en Radio Compañera 106.30.